Buenos días, ingeniera, compañeros y compañeras. La clase invertida de hoy tratará acerca de la reproducción, letargo, senescencia y muerte de plantas. Conforma parte del grupo D. Como introducción, conocemos que existen más de 390.000 plantas descubiertas actualmente, de todo tipo, acuáticas, terrestres, grandes, pequeñas, de diferentes ciclos, entre otras variables, pero todas tienen algo en común: ser seres vivos pluricelulares autótrofos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que fabrican su propio alimento a base de sustancia inorgánica, es decir, aguas y sales minerales, y dióxido de carbono. Además, obtienen energía de la luz solar para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Se pueden clasificar de dos formas, como plantas con flores y plantas sin flores. Dentro de las plantas sin flores, tal como le indica su nombre, no van a contener flores, tampoco tendrán semillas ni frutos. Y se puede observar una tonalidad de verde bastante intensa en este tipo de plantas. Se reproducen por medio de esporas capaces de generar nuevas plantas idénticas genéticamente que la planta madre original. Normalmente se encuentran en el envés de la hoja. Dentro de estas plantas sin flores encontramos a las briófitas, que se caracterizan por no tener vasos vasculares, es decir, los conductos por donde se transporta el agua y los minerales. Son pequeñas, pero pueden generar grandes extensiones. Son pluricelulares, son clorofílicas, ¿qué quiere decir clorofílicas? Que contienen clorofila, y tienen tallos y hojas verdes. Tenemos de ejemplo el musgo, el cual suelta su espora madura, la cual germina y crece en el gametofito y se fija en el suelo mediante el arquegonio y el anteridio, que son los órganos sexuales femeninos y masculinos, generarán nuevas esporas y así iniciará su ciclo una vez más. También tenemos a las pteridofitas, conocidas como criptógamas, vasculares o helechos. Son plantas primitivas, crecen en climas tropicales y existen subespecies acuáticas y semiacuáticas, pero ninguna en agua salada. Son plantas vasculares perennes. No contienen crecimiento secundario y tampoco generan semillas, es decir, que se producen por esporas. Sus tejidos conductores les sirven de soporte para poder elevarse varios metros sobre el suelo. En la imagen podemos ver su forma de reproducción en la ubicación del soro en la hoja que contiene los esporangios, en los cuales se formarán las esporas en el interior. Las esporas son liberadas y encuentran una superficie donde comienza el ciclo una vez más. En cuanto a las plantas con flores, tal como dice su nombre, producen flores y frutos, lo que significa que también producen semillas. Se reproducen de forma sexual y asexual. Son hermafroditas. Cuentan con una estructura de tallo, raíz, hojas y flores. Cuentan con cloroplastos que contienen clorofila y gracias a estos pueden realizar la fotosíntesis. Además, tienen un tejido vascular muy desarrollado, en el que dispone de xilema y traqueidas y otros tejidos de crecimiento secundario. En cuanto a las gimnospermas, pueden ser, pueden ser árboles o arbustos, como los pinos, y la mayoría tienen hojas perennes, largas y delgadas, o pequeñas y en forma de escama. No producen frutos y sus semillas forman piñas. Son plantas vasculares y se reproducen en semillas desnudas. Sus embriones se alimentan del gametofito y tienen tallos, hojas, raíces.
En la imagen podemos ver su ciclo reproductivo, en el que el microsporo ubicado en la piña con gameto masculino entra en la piña del gameto femenino, formando un cigote, que formará un embrión, el cual posteriormente se convertirá en un esporofito joven y dará origen a una nueva planta. Okay. Las angiospermas, como decía, son espermatofitas y son las más evolucionadas. Se han adaptado a todos los ambientes y climas de la Tierra. Y gracias a esto existen en gran abundancia. Contienen flores y producen semillas protegidas por frutos. Tienen vasos conductores muy desarrollados. La mayoría de sus hojas son anchas. Tienen raíz, tallo y hojas. Sus flores son vistosas y completas, es decir, que tiene cáliz, corola y estambres o carpelos. Se clasifican por el número de hojas o cotiledones. Se dividen en dicotiledóneas, que significa que tiene dos cotiledones, y monocotiledóneas, que solo tienen un cotiledón. En la imagen vemos cómo en la antera de la flor se forma la microespora, que pasa por el proceso de meiosis y mitosis para formar el grano de polen, que polinizará y fecundará el ovario formando una nueva flor. En la fecundación tenemos la formación de los gametofitos masculinos o polen, el cual se localiza en la antera de la flor y tiene dos células espermáticas. Se forman por microporogénesis y microgametogénesis. La microsporogénesis es cuando la célula madre del polen ubicada en las anteras sufre una meiosis que da por resultado cuatro células hijas o microsporas. En cambio, la microgametogénesis es cuando los granos de polen, aún dentro del saco polínico, comienzan con la formación de gametos masculinos. Cada grano de polen sufre una división de que resultan dos células desiguales. Una muy grande, que es la célula vegetativa, que llena casi todo ese espacio, y una pequeña, que es la célula generativa o gametogénica, que queda así como arrinconada, porque la otra ocupa mm, prácticamente casi todo el espacio. En la formación del gameto femenino, se formará de dos maneras, por megasporogénesis y por megagametogénesis. En la primera, el megasporocito se divide por meiosis y forma cuatro megasporas. Tres de ellas se degeneran y la cuarta originará el saco embrionario. En la segunda megaspora pasa por tres meiosis sucesivas, formando 8 núcleos y se distribuirán en 7 células. 6 de ellas se ubicarán en cada polo, y el grupo que se ubique en el polo micropilar formará el aparato ovular constituido por un gameto femenino y dos sinérgidas laterales. Aquí en la imagen podemos observar un poco de lo que acabo de explicar, de las dos formas en las que se producen los gametos femeninos. En la polinización, sabemos que es un proceso necesario para toda planta que contenga una flor. Este proceso consta en el transporte del polen de los estambres hasta el estigma, donde germina y fecunda los óvulos, y con el tiempo dará la producción de semillas y frutos.
La flor es un órgano de la planta especializado en la reproducción. Se forma por sépalo, nectario y pétalo, además del pistilo, que está formado por el estigma, el estilo, el ovario y el óvulo, y del estambre, que está formado por la antera y el filamento. La flor tiene tres tipos de polinización. La autopolinización, que es cuando el polen llega solo del estambre hasta el estigma. La polinización cruzada, que es cuando el polen llega con ayuda de animales o insectos. Y la apomixis, que ya sería una forma de reproducción asexual, ya que la planta produce semillas sin necesidad de meiosis ni fecundación. También tenemos la polinización natural, que, tal como le indica su nombre, es causada de forma natural. Puede darse de formas diferentes, como la anemófila, que es a causa del viento, la hidrófila, que puede ser a causa de lluvia, o zoófila, que es a causa de animales o insectos. La polinización artificial, en cambio, es todo lo contrario. Es cuando es producida totalmente por la mano del hombre. Los polinizadores son los animales que se alimentan de las flores y en el proceso transportan el polen. Animales como insectos, aves o murciélagos. Pero no todos estos animales puede decirse que van a ayudar a esta polinización, por lo que es necesario dividirlos. Entonces, podemos dividir a estos animales como visitantes y polinizadores. Los animales visitantes van a, como dice su nombre, solo van a estar en la flor como una vez, que va a ser para refugio, tal vez para alimentarse, pero solo será una vez, lo cual no va a ayudar a esta polinización porque es necesario que pasen de flor en flor para que puedan hacer el intercambio de los gametos masculinos y femeninos. En cambio, los animales polinizadores sí cumplen con este deber, este servicio, que van de flor en flor de forma consecutiva, lo que ayuda a la fecundación de las flores y el transporte del polen. Durante, perdón, de la flor al fruto, durante el proceso de fertilización o polinización, el polen llega al estigma. Un tubo crece abajo del estilo y entra al ovario. Los espermas masculinos viajan a través del tubo y se juntan con el óvulo, fertilizándolo. El óvulo fertilizado se convierte en semilla y el ovario se convierte en fruta. La fruta es el ovario de una planta que contiene las semillas, que con el tiempo se va como inflando, creciendo, por así decirlo, y todo esto que va inflando, creciendo, se va a hacer duro para poder proteger a las semillas que tiene por dentro. En la reproducción asexual, los organismos crean descendientes a partir de una combinación de material genético aportado por dos gametos de dos organismos diferentes. En el caso de las plantas, algunos de sus tejidos tienen la capacidad de formar un nuevo organismo a partir de raíces, hojas o nuevos tallos. Algunos ejemplos de estos son los estolones, que en este caso se producen mediante la raíz, los tubérculos, que se producen por medio de yemas, las rizomas, que se producen por medio de tallos subterráneos, y los bulbos, que también lo harán por tallos subterráneos, pero estos estarán recubiertos por hojas.
La reproducción asexual se puede dar por bipartición, que consta en una mitosis creando dos células idénticas entre sí. La gemación, que consiste en un pequeño brote que se desprende de la superficie de un organismo y así forma dos individuos. Y la esporulación, que consiste en la reproducción por esporas. Asimismo, existe la reproducción asexual artificial, que se producen de forma natural, perdón, se producen de forma no natural, es decir, que interviene el hombre. Puede ser por injerto, por estacas, esquejes, acodos. ¿Qué significa codo? Poder forzar la aparición de raíces por medio de calor, de la humedad, de manejo de la tierra e incisiones. Y también está por división. El desarrollo del embrión es el proceso por el que, a partir de un cigoto fecundado y luego de pasar por una mitosis, se desarrollará un organismo pluricelular. Este organismo constará con características propias de su especie. El letargo vegetal es la interrupción del crecimiento de plantas. Sus órganos y tejidos, que cuentan con todo lo necesario para su desarrollo, por lo que no podría decirse que una semilla está en letargo solo por estar en un ambiente seco. Una semilla está en estado de letargo cuando no se produce la germinación, aun cuando está en condiciones favorables en su medio ambiente. El letargo físico de la semilla se da por una cubierta seminal dura e impenetrable, lo que obstaculiza, perdón, la entrega del agua y oxígeno. Los factores externos que evitan la germinación son la disponibilidad de agua, temperatura y aireación o luz. El letargo en las yemas es un mecanismo de supervivencia para la especie, porque le ayuda a reposar durante épocas de invierno y quedan protegidos hasta la primavera. La senescencia en plantas es definida como un proceso de autodestrucción de la célula, ya sea por factores externos o internos. Puede representarse como una secuencia de eventos metabólicos que se dan en la etapa final de desarrollo, culminando la muerte celular programada. La senescencia se clasifica según el lugar en el que se da. Puede ser foliar, que en este caso se refiere a las hojas que ya no son útiles para la planta. Puede ser floral, que son las flores después de que son polinizadas y que dan el fruto, pues ya no son útiles para la planta. O puede ser frutal, que se trata de la maduración del fruto. En este último se dará especialmente en frutos carnosos. La senescencia consta de tres etapas. La iniciación, que es donde habrá un estímulo o señal hormonal que desencadene la senescencia originada por factores como la edad del tejido. Y así se activarán algunos genes que darán a cabo la segunda etapa, que es la reorganización estructural y metabólica, donde se activarán rutas de movilización y reciclado de nutrientes. Para asegurar el transporte de nutrientes durante el proceso, los tejidos vasculares serán los últimos en envejecer. Una vez terminado el reciclaje de nutrientes, comenzará la etapa terminal, donde se habrá perdido la integridad celular de forma irreversible. En las hojas, primero se pierde la integridad de cloroplastos y por último en el núcleo.
La síntesis de carbohidratos cesa y tiene lugar la degradación de las proteínas, clorofilas y lípidos y ácidos nucleicos, que requiere la síntesis de enzimas hidrolíticas como las proteasas, nucleasas, lipasas y clorofilasas. Ello implica la activación específica de ciertos genes. La respiración se mantiene alta hasta el final de la senescencia. La degradación de clorofila en hojas y frutos deja ver la pigmentación dada por los carotenoides. Muchas especies además sintetizan nuevos carotenoides y otros pigmentos de origen fenilpropanoide, como antocianinas y flavonoides, que confieren nuevos colores a las hojas y a los frutos maduros antes de la abscisión. Otras rutas de síntesis de fenilpropanoides producirán lignina y taninos, así como fitoalexinas y ácidos salicílicos, como protectores frente a patógenos. El metabolismo oxidativo produce especies activas de oxígeno que disparan los mecanismos antioxidantes celulares. El balance entre producción de especies de oxígeno y su retirada por los mecanismos antioxidantes son desbordados, sí. El estrés oxidativo conducirá irreversiblemente a la muerte celular como la fase final de la senescencia. Al final de la senescencia ocurren dos procesos: el aumento de nivel de radicales libres en la hoja, sobre todo anión superóxido, por la disminución de la actividad de la superóxido dismutasa. El aumento conlleva la activación de procesos oxidativos que desencadena una inactivación de enzimas y daños y degradación del DNA y de las membranas. Las membranas celulares son otra importante fuente de macromoléculas, en este caso lipídicas. Finalmente se produce la ruptura de la vacuola central y la liberación masiva de enzimas hidrolíticas, que desencadena la autólisis celular y por tanto la muerte de la célula. En cuanto a los tipos de senescencia, tenemos la senescencia de las plantas monocárpicas, que son de ciclo anual, y las policárpicas, que son de ciclo perenne. Las monocárpicas, las plantas cumplen su ciclo vital y una vez que pasan por la fase reproductiva, mueren dejando sus semillas. En cambio, las policárpicas solo tienen senescencia en ciertos órganos, normalmente al inicio de una estación desfavorable. La apoptosis es la muerte celular programada. Se desencadena por señales celulares controladas genéticamente. Cumple la función de destruir células dañadas genéticamente, evitando la aparición de enfermedades. Ocurre cuando una célula está dañada y no tiene posibilidad de recuperarse. También cuando ha sido infectada por un virus. Puede iniciar con una reacción del sistema inmunológico. Las hormonas vegetales o fitohormonas son compuestos naturales producidos por la planta y definen el desarrollo de forma positiva. Se ubican en una parte u órgano de la planta en concentraciones muy bajas para regular eventos fisiológicos como la estimulación, la inhibición o el antes ya mencionado desarrollo de la planta. Suelen concentrarse en sitios de mayor demanda. Cada hormona tiene varias funciones. En algunos casos deben actuar más de una hormona para poder regular un solo evento. Su presencia es crítica para que el evento se dé a cabo. La planta no solo produce hormonas para estos eventos, sino también otros compuestos, como aminoácidos, vitaminas,
enzimas, proteínas, entre otras. Todo esto a partir del suministro de nutrimentos. Y en esta imagen podemos ver algunas de las hormonas vegetales más importantes, como la brasinoesteroides, las giberelinas, las citoquininas, el ácido salicílico, el ácido abscísico, el ácido jasmónico y las auxinas. Y con esto finalizo mi tema. Muchas gracias.